Todos tenemos sueños. Tras este sueño hay pasión, investigación y creatividad. El Dentire Research Center da sentido al propósito de mejorar la salud bucal de las personas y nos acerca al sueño de nuestro fundador, que todo el mundo tenga una buena salud bucal para siempre. Investigar es conocer la diferencia entre salud bucal y enfermedad y los mecanismos que la producen. Solo así podremos encontrar las mejores soluciones y aplicar los cuidados necesarios en cada momento de la vida. Generamos nuevo conocimiento para dar respuesta a los nuevos retos en salud. Estudiamos las imágenes reales en 3D que nos permite analizar la estructura tridimensional del biofilm y con ello evaluar los cambios desde la superficie hasta zonas de contacto. En nuestros estudios de laboratorio, simulamos las condiciones reales de la boca en modelos de boca artificial que imitan los cambios que se producen de forma natural. Gracias a la investigación que realizamos en el Dentire Research Center, podemos responder a preguntas como: ¿tenemos todos la misma microbiota oral durante toda la vida? ¿Podemos predecir enfermedades y cambios en la salud? La investigación permite descubrir componentes activos más efectivos y, lo que es más importante, conocer la mejor forma de administrarlos. Para que cada persona tenga su solución, llevamos a cabo una intensa labor. Hemos desarrollado cepillos dentales e interproximales capaces de aportar soluciones a las necesidades de cada persona y condición. Desarrollamos las ideas hasta hacerlas realidad, siguiendo las normativas de calidad y la evidencia científica, tanto en estudios internos como en colaboraciones con prestigiosas universidades. La innovación consigue desarrollar nuevas soluciones que mejoren nuestra calidad de vida y nuestra salud. Dentire Research Center. Pasión por mejorar la salud bucal de las personas. Hola a todos y muy buenas tardes. Bienvenidos a esta última sesión del día. Hoy vamos a hablar, un segundito que voy a compartir pantalla. Vamos a hablar del tema fundamental de actualidad, que es la pandemia por COVID-19, desde el punto de vista de la salud bucal. ¿Qué relación tiene la salud bucal con esta maldita pandemia, esta enfermedad que está afectando a toda la población a nivel mundial? Bueno, antes de continuar, indicaros que podéis hacer, los que estáis actualmente conectados, podéis hacer preguntas a través del chat y al final de la sesión procederemos a responderlas. Y para aquellos que lo veáis en diferido, que es bastante comprensible dada la hora que es y lo cerquita que estamos del toque de queda en función de donde vivamos, pues para el resto podéis, al final de la presentación me indicaré mi correo electrónico y podéis enviarme también si surge alguna pregunta. Vale, pues arrancamos. Como vamos a compartir esta aproximadamente una hora, me presento. Soy Ernesto de la Puente, soy farmacéutico por la Universidad de San Pablo CEU. Posteriormente cursé un máster en microbiología y parasitología en la Universidad Complutense de Madrid y desde hace aproximadamente 7 años he ocupado distintas posiciones en el área médica de Dentire. Bueno, como os decía, el tema de hoy va a ser prácticamente el monotema, el tema de actualidad, la pandemia por COVID-19. La próxima semana, si no me falla la memoria, el día 11, vamos a cumplir un año desde que la Organización Mundial de la Salud declaró esta enfermedad como pandemia, y en todo este año hemos aprendido muchas cosas. Hemos aprendido muchísimas cosas. De hecho, toda la comunidad científica está volcada en el conocer esta enfermedad y gracias a ello actualmente sabemos mucho de este virus en tan solo un año. Sabemos mucho, sabemos el proceso infectivo, sabemos cómo se transmite, sabemos cómo poder atacarlo en muchas ocasiones, etc. Tal es así que, fijaos, haciendo una búsqueda en PubMed, esta búsqueda es del martes, fijaos, el término COVID-19 antes de la pandemia ni existía. Pues en tan solo un año hay 108.312 artículos publicados en relación con COVID-19, sobre conocer la enfermedad, sobre las complicaciones que pueda haber, sobre cómo prevenirla, vacunas, formas de prevención, etc. Eso en tan solo un año es una barbaridad. Toda la comunidad científica a nivel mundial
está investigando para encontrar soluciones a este virus. Y fijaos, aún sigue habiendo muchos resultados. Esta búsqueda es de hace prácticamente media hora, o sea, 3 días después hoy, 3 días después del martes, tenemos 1.400 estudios más que se han publicado en tan solo 3 días. Por tanto, sabemos mucho, seguimos aprendiendo muchas cosas y por tanto sabemos que hay mucho que aún no sabemos, ¿vale? Pero sin duda en las próximas semanas, próximos meses, seguiremos obteniendo mucho mayor conocimiento. Y bueno, vamos a centrarnos en qué relación tiene la cavidad bucal con COVID-19. Vamos a ver algunos datos que probablemente ya sepáis, otros que son muy recientes y que sin duda confirmarán cosas que ya sabíamos o nos aportarán nuevos hallazgos. Y empezamos en cómo se produce la infección. Para ello, conozcamos al enemigo. Ya sé que todos conocemos cómo es la estructura del coronavirus, pero nos va a ayudar a enlazar con los siguientes datos que veremos a continuación. Este coronavirus tiene una estructura relativamente sencilla. En el interior, en la parte del núcleo, tenemos el ARN viral, un ARN monocatenario, que incluye las instrucciones para infectar, para producir nuevas copias, una vez infectadas las células humanas. Tenemos, voy a poner el puntero un segundo. Tenemos también, en color rosa, las spike proteins o glucoproteínas de espícula, que son, por un lado, las que les dan el aspecto de corona y, por otro lado, son las que les van a permitir infectar a las células humanas, ¿vale? El proceso infectivo se inicia gracias a estas spike proteins. Y por último, aunque hay algunas estructuras más, algunas proteínas más, quiero destacar esta envuelta que vemos aquí de color rojo, que es una envuelta lipídica que rodea y protege el ARN viral y que es fundamental porque es una diana frente a la que podemos atacar a este virus, como veremos después. ¿Vale? Entonces, como os decía, el proceso infectivo, aquí lo vemos, se inicia gracias a esta proteína spike que se une a los receptores ECA2 de la enzima convertidora de angiotensina tipo 2. Estos hallazgos los sabemos desde el principio, desde el primero de pandemia prácticamente, desde el inicio de la enfermedad prácticamente. A los poquitos meses ya supimos esto. ¿Vale? Se uniría la proteína spike con este receptor ECA2 que tenemos en distintas partes del cuerpo humano. Posteriormente, tras una serie de reacciones, unas proteasas que cortan esta proteína, etcétera, bueno, tras una serie de reacciones, se fusionarían ambas membranas, la membrana viral y la membrana celular, y se volcaría el ARN viral dentro de la célula humana. Este ARN viral contiene las instrucciones para fabricar las distintas partes del virus, ensamblar nuevos viriones que pueden salir e infectar nuevas células. Bueno, pues bien, por tanto, este receptor es fundamental para que el virus pueda entrar a la célula humana. ¿Y qué es lo que sabemos también desde marzo o incluso desde antes? Pues que este receptor ECA2, bueno, en inglés es AC2, está presente en numerosos tipos de tejidos, pero especialmente en la cavidad bucal, donde se encuentra incluso en mayor densidad que en otros tejidos. Dentro de la boca, este receptor lo podemos encontrar en alta densidad en la lengua y también se ha localizado en bolsas periodontales, en glándulas salivales, donde se dice que además también puede actuar como un reservorio del virus, etc. Pues bien, ya hemos visto cómo infecta las células humanas, vamos a ver ahora cómo se transmite. Esto también lo sabemos desde inicios de la pandemia, simplemente ahora se han ido confirmando más datos. Pues bien, el virus se transmite a través de las gotículas que expulsamos al hablar, al cantar, al exhalar, al estornudar, al toser, etc. Aquí en la imagen de la izquierda vemos distintas situaciones sin mascarilla, con mascarillas de tela y con mascarillas quirúrgicas. ¿Qué gotículas emitimos al contar hasta 10? Ahora iréis viendo en el vídeo también al toser, al estornudar, etc. Por tanto, estamos continuamente emitiendo estas gotículas. Hay dos tipos de gotículas que las diferenciamos por el tamaño. Aquí el tamaño sí que influye bastante. Tenemos las gotículas de Fluge o de Flug, de un tamaño superior a 5 micras, y estas son las que en los papers aparecen escritas como droplets. Y luego tenemos las gotículas de Wells de un tamaño inferior a 5 micras, que es la que se conocen como los aerosoles. ¿Vale? Pues bien, estas gotículas pueden infectar a otra persona a través del contacto directo
o por contacto directo con boca, ojos o nariz, las principales vías de entrada, o contacto indirecto cuando una persona toca una superficie contaminada y posteriormente se toca una de las vías de entrada y de esta manera adquiriría la infección. Fijaos qué diferencia, como estamos viendo, de las gotículas que se expulsan y la importancia del uso de mascarillas. Bueno, pues ¿por qué os hablo del tamaño de las gotículas? Porque se ha visto que hay una importante diferencia y aquellas gotículas de mayor tamaño, las que en los papers aparecen como droplets, las superiores a 5 micras, se ha visto que viajan a menos distancia y duran menos tiempo suspendidas en el aire. En cambio, lo que llamamos aerosoles, como observamos en la imagen, pueden viajar a una distancia bastante elevada, especialmente en ambientes poco ventilados, y además estudios recientes lo que nos han mostrado es que los aerosoles en lugares poco ventilados pueden permanecer en el aire hasta 1 hora después de ser emitidos. Fijaos la importancia, por tanto, de tener precauciones como el uso de mascarillas o la ventilación. Incluso se ha visto que emitimos más aerosoles hablando de forma continuada que con una tos breve. ¿Vale? De aquí todas estas medidas preventivas, la importancia que pueden llegar a tener. Asimismo, va a ser importante, estos son pruebas de que el virus lo tenemos en la boca. De esta manera será importante, por tanto, tener cuanto menos virus en boca, mejor para tener menos riesgo de transmisión. De hecho, en este estudio, también del año pasado, lo que se observa es que en las muestras salivales, el ARN viral se detecta con una mayor sensibilidad que las muestras nasofaríngeas. ¿Vale? A estas alturas, prácticamente todos ya habremos sufrido, habremos recibido, nos habrán realizado alguna PCR nasofaringea y, como sabemos, es bastante incómodo. Pues bien, con muestras salivales conseguiríamos pues, un método menos invasivo y, sobre todo, además, lo que indica es eso, que el virus está presente en saliva. Además, me interesa también que nos fijemos un momento en esta gráfica, porque además, durante estos primeros 10 días, en los que el paciente suele ser bastante contagioso, como veremos después, se localiza con mayor sensibilidad, con mayor porcentaje en saliva que en muestras nasofaríngeas. Y después vemos cómo disminuye mucho la cantidad de SARS-CoV-2 detectada. ¿Por qué ocurre esto? Pues bien, esto lo explica bastante bien este estudio que también conocemos desde abril del año pasado, también una etapa bastante temprana. Y en este estudio lo que nos muestra, aquí vemos en amarillo las muestras orofaríngeas, en amarillo más oscuro o marrón las muestras nasofaríngeas, y lo que se observa en este estudio es que durante los primeros 7-10 días tras la sintomatología, el virus se localiza en altas cargas virales en vías respiratorias superiores, boca, nariz y garganta. Y posteriormente se va detectando menos en vías respiratorias superiores porque la hipótesis es que cuando pasa a vías respiratorias inferiores, es decir, a los pulmones. Por eso también en el estudio anterior se veía que a partir del día 11 se detectaban menos tanto en saliva como en muestras nasofaríngeas. ¿Vale? Por tanto, estos primeros 7-10 días, cuando el paciente puede ser asintomático y muy contagioso, el virus se localiza en vías respiratorias superiores. De hecho, en el informe técnico del Ministerio de Sanidad, aquí lo vemos muy claro, la importancia de la prevención, ¿vale? Porque una vez que una persona entra en contacto con el virus, desde hasta 5 días antes de mostrar síntomas, el paciente ya comienza a ser contagioso, ya puede transmitir el virus. Y lógicamente hasta 1 semana, 10 días después de adquirir la infección. Varía mucho también en función de la gravedad de la enfermedad. Se ha visto que los pacientes leves transmiten durante menos tiempo y los pacientes graves durante más tiempo. Se supone porque al final cuando un paciente es contagioso es cuando tiene carga viral en vías respiratorias superiores, cuando está continuamente emitiendo estas gotículas. ¿Vale? De aquí la importancia de prevenir incluso antes de mostrar los síntomas. Y bien, y este estudio también muy reciente, de hace un mes, un estudio del grupo liderado por Oriol Mitjà y Bonaventura Clotet, con investigador principal a Marx. ¿Qué observamos en este estudio?
Pues una cosa que la hipótesis ya la teníamos hace mucho tiempo, pero obviamente había que demostrarla. Pues se analizaron 282 clústeres, 282 núcleos familiares en Cataluña, un estudio publicado además en The Lancet, una revista muy, muy prestigiosa, y lo que observaron es que aquellos pacientes con cargas virales altas, es decir, tenemos cargas virales en vías respiratorias superiores, cuanta más alta es la carga viral, mayor es la transmisibilidad del virus. ¿Vale? Mayor es la transmisibilidad a otras personas. ¿Vale? Fijaos, hasta el doble. También vemos que con cargas virales altas, menor es el periodo de incubación, es decir, los pacientes comienzan a notar antes los síntomas. Y no solo eso, sino que las cargas virales altas se han asociado a un mayor riesgo de desarrollar la sintomatología. ¿Vale? Un 66 versus un 38%. Fijémonos aquí. ¿Vale? La importancia, por tanto, que tendrá no tener estas cargas virales altas. De hecho, hay un estudio que está en prepublicación, por eso no lo he incluido, el estudio de Silva, que correlaciona una carga viral en saliva, cuanto más alta, mayor es el riesgo de sufrir complicaciones muy graves, incluyendo la muerte por COVID-19. Por tanto, fijémonos en la importancia de intentar disminuir al máximo estas cargas virales altas. Pues bien, hemos visto cómo infecta el virus, cómo se transmite a través de estas gotículas. Pues cabe preguntarse si la salud bucal puede incrementar el riesgo, ya que el virus se localiza en la cavidad bucal durante estos primeros 7 y 10 días, sobre todo, si la salud bucal podría incrementar el riesgo de complicaciones por COVID-19. Aquí seguro que al ver esta frase a muchos se os viene a la cabeza un estudio que vamos a ver en 2 diapositivas. ¿Vale? Primero, antes, vamos a ver el planteamiento que hacía la doctora Samson también el año pasado. Es una carta en la que analiza posibles mecanismos de cómo la higiene bucal podría influir en la gravedad de COVID-19. Sobre todo lo que plantea es que un paciente con COVID-19, cuando ya tiene una enfermedad respiratoria desarrollada, si tenemos en la cavidad bucal patógenos, periodontopatógenos, estamos continuamente haciendo microaspiraciones y podemos aspirar estos patógenos periodontales que produzcan una mayor inflamación en las vías respiratorias bajas. Ya sabemos que los patógenos periodontales, aparte de producir infecciones en otras partes del cuerpo, también contribuyen a un aumento de la inflamación sistémica. ¿Vale? Todo esto lo sabemos a raíz de la medicina periodontal. Pues entonces, al final, lo que concluyen es que efectivamente en pacientes con infecciones virales, como es el caso de SARS-CoV-2, además se pueden agravar la sintomatología por culpa de superinfecciones bacterianas y estas microaspiraciones que haríamos. Pues con esta premisa además también llegamos al siguiente estudio, que es el estudio realizado en Qatar y coordinado por el profesor Sanz, que seguro que ya todos habéis oído hablar de él, que es un estudio que correlaciona la periodontitis con la gravedad de COVID-19. Y fijaos, porque los datos son la verdad aplastantes. Lo que observamos es que los pacientes con periodontitis moderadas o severas tienen un mayor riesgo, casi 9 veces más riesgo de mortalidad por COVID-19. Ojo, por tener periodontitis, casi 9 veces más riesgo de mortalidad por COVID-19. No solo eso, sino 3,5 veces más riesgo de ingreso en la UCI y 4,5 veces más riesgo de necesitar ventilación asistida. Por tanto, podemos decir que las personas con periodontitis tienen más riesgo de complicaciones por COVID-19. En esta investigación no se estudian los mecanismos de asociación, sin embargo sí que se debate acerca de ellos y se cree obviamente que puede ser a raíz de la bacteriemia que se produce en pacientes con periodontitis, muy estudiada, la difusión de mediadores de la inflamación a través del torrente sanguíneo y también que las bolsas periodontales podrían actuar como reservorio del virus. No solo eso, sino que además el propio profesor Sanz explicó en un webinar en la Casa de las Encías recientemente, hablando de este estudio, que es interesante que en Qatar los datos clínicos de los pacientes se acumulan en una base de datos común y de esta manera pudieron identificar
que los pacientes con periodontitis y COVID-19 tuvieron mayores niveles de distintos marcadores inflamatorios, como son el dímero D, como son los glóbulos blancos o como es la proteína C reactiva. Y al final esto podría incrementar el riesgo también de que se desencadene en los pacientes con COVID-19 grave, pues habría un mayor riesgo de que se desencadenara esta tormenta de citoquinas que suele ser fatal para los pacientes. Por lo tanto, muy, muy importante este estudio que ya nos correlaciona la salud bucal con COVID-19. Pues bien, y a la inversa, ¿qué sabemos? ¿COVID-19 puede aumentar el riesgo de complicaciones sobre la salud bucal? Podría ser esperable, ya que el virus está durante 7-10 días infectando tejido bucal. Pues bien, en julio del pasado año, tardamos, en este caso, para ver manifestaciones orales de COVID-19, tardamos un poquito más, en gran parte por los confinamientos que hubo, clínicas dentales cerradas, solo se atendían urgencias, incluso el miedo después a salir, pues se tardó más en poder detectar este tipo de manifestaciones orales. Pero bueno, al poco tiempo, en julio, la doctora Milagros Díaz ya presentó una serie de casos de 3 pacientes que presentaron pues distinta patología bucal, pues atrofia bilateral, quilitis angular, irritación del paladar, incluso alguna infección fúngica en la lengua. Y seguro que recientemente habéis visto este tipo de noticias, ha empezado a hablar de lo que es la lengua COVID. Esto es a raíz de un estudio publicado en un hospital de España, el hospital de campaña, en 600 pacientes, más de 600 pacientes, y de estos 666 pacientes, el 25% presentaron sintomatología a nivel de la cavidad bucal. Presentaron enantema en la lengua, papilitis, presentaron también esta especie de descamación en forma de parches, presentaron mayores niveles de estomatitis aftosa, de mucositis, de glositis, etc. ¿Vale? Por tanto, es sobre todo lo que estamos observando, hay más estudios al respecto, lo que estamos empezando a observar es que COVID-19 afecta a muchas partes del cuerpo y en el caso de la cavidad bucal, sobre todo afecta a la mucosa bucal. Al menos por el momento es lo que estamos observando. Por último, no está tan estudiado, tampoco, no es una patología en sí mismo, pero sí que nos están llegando cada vez más noticias, mayores reportes de que los pacientes durante la pandemia, por el uso continuado de la mascarilla, tienen más riesgo de serostomía. Al final también, en muchos casos, se favorece esta respiración bucal, respirar continuamente el mismo ambiente. Puede haber más casos de esta sensación subjetiva de sequedad bucal. Y muy relacionada también mayor percepción de halitosis en muchos casos. Pues bien, resumiendo lo que llevamos hasta ahora, hemos visto que este coronavirus pues ingresa en las células humanas a través de los receptores SK2, que el virus está presente en saliva, que la primera semana está en vías respiratorias superiores, y 2 temas muy importantes, que la periodontitis se correlaciona con la gravedad de COVID-19 y que a mayor carga viral, mayor transmisión del virus y posiblemente mayor gravedad de COVID-19. Pues con esto llegamos a 2 conclusiones. La primera, que la boca es una vía de entrada, una zona de infección y de transmisión de SARS-CoV-2. Esto también lo podríamos imaginar porque, aparte de que el virus entra por la boca, también incluso nos tapamos la boca con las mascarillas para prevenir esa transmisión. Pues en base a esta conclusión, los profesores Santi Herrera y otros autores a nivel mundial, pues propusieron la siguiente hipótesis, que si conseguimos disminuir la carga viral en boca, probablemente haya menor gravedad de COVID-19, sobre todo en estos estadios iniciales, cuando el virus se localiza principalmente en boca, pero sobre todo, si disminuimos la carga viral en boca, disminuiríamos el riesgo de transmisión a otras personas por parte de un portador del virus. ¿Vale? Es una hipótesis que tiene bastante lógica. Cuanto menos virus, menos transmito. Con esa premisa, a nivel mundial, y probablemente ya estará implantado en vuestras clínicas, existen numerosos protocolos preintervención para que el paciente se enjuague antes de ser atendido en la clínica con 4 antisépticos bucales en forma de colutorio. ¿Vale? El objetivo sería
que además, como en la clínica dental es un colectivo de alto riesgo, pues por trabajar muy cerca del paciente, porque se generan aerosoles, porque el paciente va sin mascarilla, pues es un colectivo que estaría en un riesgo superior, pues se propone este protocolo que incluye el enjuagado como uno de los 4 antisépticos que vemos en pantalla. Los más utilizados, la povidona iodada, el peróxido de hidrógeno, la clorexidina y el cloruro de cetilpiridinio o CPC al 0,05 o 0,10%. Hay que reconocer de todas maneras que este tipo de intervención, este tipo de protocolos es algo habitual en la clínica incluso antes de la pandemia. Ya estabais habituados porque sabéis que con el enjuagado bucal con antiséptico antes de ser atendido en la clínica disminuye el riesgo de infecciones cruzadas al personal de la clínica. Y de hecho, fijaos la cantidad de países, y hay muchos más, la cantidad de países cuyas sociedades científicas o sanitarias ya incluyen el uso de estos enjuagues en el protocolo de prevención de COVID-19. Pues bien, de estos 4 antisépticos que hemos visto, de la povidona iodada, el peróxido de hidrógeno, la clorexidina y el CPC, vamos a centrarnos, porque no disponemos de más tiempo, en el aval científico que tiene el CPC. CPC es un compuesto de amonio cuaternario, es un antiséptico utilizado que conocemos desde hace décadas, muy eficaz como antiplaca y sobre todo muy, muy seguro. Por eso es compatible con un uso diario a largo plazo. También es interesante del CPC que tiene una sustantividad de entre 3 a 5 horas. Por ello nos proporcionaría esta protección de una forma prolongada en el tiempo. Y por último, el motivo principal por el que trabajamos con CPC es que ha mostrado actividad frente a distintos tipos de bacterias, coco, bacilos, anaerobias, etc. Lo conocíamos principalmente por eso. También sabemos que es activo frente a algunos hongos, como Candida albicans, y también conocíamos algún trabajo sobre que era activo frente a algunos virus, pero principalmente, sobre todo, se usaba por su potencial como antiplaca, por su eficacia antiplaca. Pues, ¿qué sabíamos sobre el CPC antes de la pandemia en materia de virus, que es el motivo por el que se está incluyendo en los protocolos? Pues antes de la pandemia se habían realizado algunos estudios, como el estudio que vemos en pantalla y que seguramente ya conocéis. El estudio de Popkin es un estudio in vitro e in vivo, también se hizo en ratones, sobre el virus de la gripe, el virus influenza. ¿Por qué hablamos del virus de la gripe, el virus influenza? Porque tiene una envuelta lipídica, igual que SARS-CoV-2. Por tanto, ya que el mecanismo de acción, como ahora veremos, sobre todo actúa sobre esta envuelta lipídica, la hipótesis es que también actuaría sobre SARS-CoV-2. Pues bien, lo que demostraron en este estudio, aquí vemos en el cuadradito de A el control negativo, grupos no tratados con CPC, y en los cuadraditos de B y C observamos grupos tratados con CPC a muy bajita concentración, ¿vale? Estudio in vitro. Pues observamos que en el control negativo, los viriones tratados con este control negativo pues tienen la envuelta lipídica prácticamente intacta, como vemos aquí. En cambio, en los grupos tratados con CPC se ve esa envuelta lipídica totalmente degradada y de esta forma se inactiva el virus. Si lo pasamos a números, en el control negativo se degradaron aproximadamente 4,5% de los virus y en el grupo CPC aproximadamente un 86%, para que veamos la eficacia in vitro del CPC. Luego es interesante que en este estudio también lo hicieron in vivo en ratones y mostraron que el CPC estaba asociado a una menor morbimortalidad de los ratones por complicaciones asociadas al virus de la gripe y que no se generaron resistencias al CPC, también muy interesante. Después de realizar este estudio, que al final lo que nos muestra es el mecanismo de acción del CPC, que no deja de ser de degradar la envuelta lipídica, igual que hace el jabón de manos. Por eso el jabón de manos es tan sumamente recomendado para prevenir como método de prevención de COVID-19, ¿vale? Porque el jabón de manos es tremendamente efectivo, ¿vale? Tiene una cola lipófila que es capaz de degradar esa envuelta lipídica y una vez que se degrada la envuelta lipídica se inactiva el virus. Pues el CPC actuaría como el jabón de manos, pero en la boca. El CPC sería como el jabón de la boca, ¿vale? Degradando esa envuelta lipídica. Posteriormente, tras los resultados obtenidos en este estudio in vitro, el mismo grupo, esta vez como investigador principal Mukherjee, realizó ya un ensayo clínico en personas, ¿vale? Probaron
un producto con CPC al 0,10%, administrado oralmente, y lo que observaron es que el grupo tratado con CPC tuvo una menor gravedad y una menor frecuencia de síntomas orales asociados a infecciones víricas del tracto respiratorio superior, como pueden ser la tos o el dolor de garganta. Y por último, antes de la pandemia, el grupo de Shen, un año antes de la pandemia, realizó un cribado masivo, un screening masivo, que esto no deja de ser que algunas compañías farmacéuticas pues tienen baterías enormes de compuestos. En este caso, probaron 2.000 compuestos frente a 4 tipos de coronavirus, identificaron los 36 más activos y los analizaron en más profundidad. Y el CPC no fue el más activo de estos 2.000, pero sí que fue muy activo, fue el 9º más activo y el único disponible en productos de higiene bucal, el único ya actualmente disponible en productos de higiene bucal. Es decir, el CPC fue muy activo frente a estos 4 coronavirus, entre los que se incluía el MERS, el coronavirus que produjo la epidemia en 2012-2013, me parece que era. ¿Vale? Pues ya el CPC también mostró eficacia frente a otros coronavirus. ¿Vale? Todavía no había llegado el SARS-CoV-2. Pues bien, una vez ya llegada la pandemia, ¿qué sabemos realmente sobre? Porque todos estos estudios lo que nos hacían era imaginarnos hipotetizar que efectivamente el CPC funcionaría frente a este virus. Faltaba demostrarlo. Pues bien, frente a SARS-CoV-2, lo que sabemos, probablemente habrían leído esta noticia, no sé si el día que salió, porque coincidía que era, no recuerdo si era el día de la lotería o el día antes, pero bueno, estas noticias de que los colutorios reducen la capacidad de infección de SARS-CoV-2, sobre todo salen a raíz del estudio realizado por los investigadores de IRSI CAISA en colaboración con los investigadores del Dental Research Center. Vale, este estudio que lo ha explicado muy detalladamente Nuria Izquierdo, la líder de la investigadora coordinadora de este estudio, lo ha explicado esta mañana a la 1. Lo vamos a ver muy brevemente porque no tenemos tiempo. Os recomiendo que si podéis veáis esa sesión porque lo explica fenomenalmente bien. Pero vamos a hacer un brevísimo resumen de en qué consistió este estudio. ¿Vale? Realmente se realizaron 2 subestudios. El primero, se utilizó un pseudovirus, ¿vale? Un lentivirus, que es un virus que no puede infectar células humanas, no puede producir daño, y que lo modificaron genéticamente para que expresara la proteína Spike, ¿vale? La que se necesita para infectar las células humanas. Lo que hicieron fue, este lentivirus era capaz de infectar una vez la célula humana, pero no podía replicarse ni infectar otras células. Y cada vez que infectaba la célula humana, se producía una reacción de luminiscencia. Pues lo que analizaron fue si este virus, qué capacidad de infección tenía de que se generara esa reacción de luminiscencia en presencia de CPC o en ausencia de CPC. Para ello, analizaron pues, productos que contenían CPC, como Periaid 012, que lleva CPC al 005, más clorexidina, ViriCPC Protec al 007, o CPC diluido en agua. Y los compararon con sus vehículos, es decir, con sus controles. Los mismos productos sin el CPC, exactamente los mismos productos, hasta con la clorexidina, sin el CPC. Y lo que observaron, que conforme iba aumentando la concentración, hasta valores utilizados hoy en día en los productos de higiene bucal, se iba reduciendo la capacidad de infección de este lentivirus. Por tanto, y si nos fijamos, en los vehículos no se producía esa reducción de la capacidad de infección, tan solo en los productos que contenían CPC. Fijaos, estamos hablando de que es el CPC que proporciona este efecto antiviral. Posteriormente, pasaron ya a realizar un estudio con el propio SARS-CoV-2, el propio coronavirus actual. ¿Vale? Lo que hicieron fue analizar de nuevo si estos colutorios podrían de forma in vitro inhibir este potencial de infectividad de SARS-CoV-2. Y para ello volvieron a utilizar productos con CPC al 005 o al 007, incluso CPC diluido en agua, frente a sus controles, que aquí vemos en azul. ¿Vale? A los mismos productos sin el CPC. Y lo que se observó es que en los grupos tratados con CPC hubo una disminución del potencial de infección, de la capacidad de infección,
de 3 órdenes de magnitud, de 10 elevado a 6 a 10 elevado a 3. Esto realmente es un resultado muy, muy importante, porque implica que el CPC fue capaz de reducir unas 1000 veces la capacidad de infección de SARS-CoV-2 en este modelo in vitro. ¿Vale? Los resultados son muy prometedores, además teniendo en cuenta que en el experimento se usaron 2 mililitros de un medio con SARS-CoV-2 y 2 mililitros de un medio con el colutorio que fuera. Pero en realidad en la cavidad bucal sí que tenemos 2 mililitros aproximadamente de saliva, que puede tener el virus, pero no aplicamos 2 mililitros de colutorio, sino que aplicamos 7,5 veces más. Aplicamos realmente 15 mililitros de colutorio. Por tanto, estos resultados que han sido in vitro muy buenos, son muy prometedores, e incluso aplicando mayor cantidad de colutorio podría ser que tuviéramos mejores resultados. Al ser tan prometedores, estamos actualmente en la siguiente fase del estudio. Se está realizando un ensayo clínico para validarlos en personas. Pasamos al siguiente estudio. Ahora ya hablamos de un ensayo clínico, también realizado por investigadores de la Universidad del Valle en colaboración con investigadores del Dental Research Center. Es un estudio que se realizó en 23 pacientes, 23 sujetos. A la mitad le dieron un placebo, a la otra mitad, aproximadamente a 12, le dieron un colutorio con clorhexidina al 0,12% y CPC al 0,05%. ¿Qué es lo que observamos? En azul vemos la carga viral a los 15 minutos, al cabo de 1 hora en naranja y a las 2 horas en verde. Pues que el grupo que realmente, al que se le administró el placebo, pues prácticamente tuvieron muy poquita bajada de carga viral, quizá incluso por un efecto de enjuagado mecánico tuvieron algo, pero realmente vemos que la tendencia es que prácticamente no hubo disminución de la carga viral. En cambio, en el grupo del CPC más la clorhexidina, observamos que prácticamente todos los pacientes tuvieron disminuciones de la carga viral sostenidas en el tiempo. Fijaos en la barrita verde hasta 2 horas tras su uso. Este estudio está actualmente en prepublicación, en preprint, ¿vale? Estamos esperando a que sea revisado y publicado en una revista. Si queréis conocer más de este estudio, permitidme la cuña publicitaria, si queréis conocer más de este estudio, os invito a que os inscribáis en el curso online de Aula Dentae. Os lo estoy contando en primicia, las inscripciones se abren el lunes y esta sesión será impartida por el doctor Adolfo Contreras, investigador principal de este estudio, y el doctor Rubén León, del Dental Research Center. Por tanto, creemos que va a ser una sesión muy interesante en la que explicará más en detalle este estudio. Os animo a que os inscribáis en este curso. Pasamos a otro ensayo clínico. En esta ocasión ya estamos hablando de un ensayo que mide la disminución de la carga viral en saliva a los 5 minutos, 3 horas y 6 horas, tras administrarse uno de los 3 colutorios que os voy a indicar: povidona iodada, clorhexidina y CPC al 0,07%. ¿Vale? Aquí fijaos, la gráfica hay que entenderla al revés. Cuanto más abajo estemos, significan cargas virales más altas. Y cada bolita representa un paciente, ¿vale? Esta es una de las principales limitaciones del estudio, que se hizo con muy poquitos pacientes. Vale, pues lo que observamos en el caso de la povidona iodada y en el caso del CPC, que cuando administramos, cuando el paciente se enjuaga con CPC, se produce una disminución, acordaos, hay que entenderla a la inversa, una disminución de la carga viral que al final se mantiene en el tiempo hasta 6 horas después de su administración. Ocurre lo mismo con la povidona iodada. Nada más enjuagarse, el paciente reduce la carga viral y se mantiene hasta 6 horas después. ¿Qué ocurre con la clorhexidina? Que son datos un tanto inciertos, como ya venimos hablando desde hace tiempo. La clorhexidina, de forma aislada, parece que no disminuye la carga viral, o al menos son datos un tanto confusos. En cambio, en el agua es claro, por supuesto, que no lo reduce. Conforme va pasando el tiempo, va aumentando la carga viral porque el virus se va replicando. ¿Vale? Este estudio, sin duda, lo que demuestra es que en estos pacientes, el CPC y la povidona iodada lograron reducir la carga viral mantenida durante el tiempo, durante hasta 6 horas. Pasamos al siguiente estudio. Realmente se están publicando muchos estudios y muy recientemente. Este estudio se ha publicado este mismo año, de hecho hace menos de un mes. Este estudio se trata de un cribado masivo en el que utilizaron más de 5.000 compuestos e identificaron los 19 más activos
a través de la concentración inhibitoria 50. ¿Vale? Cuando identificaron aquellos 19 más activos que tenían una concentración inhibitoria 50 menor a 1. Y lo que observaron, nuevamente tenemos aquí el CPC. El CPC obtuvo muy buena eficacia. Fijaos que cuanto más bajito es este número, significa una mayor eficacia. El CPC obtuvo muy buena eficacia, incluso comparando con estudios previos, una eficacia superior o similar a la que tuvo frente al MES, que también lo vimos en el estudio de Shen, antes del COVID. Y de todos los analizados, nuevamente, el único disponible en productos de higiene bucal. ¿Vale? Por tanto, estamos hablando de que el CPC podría ser una medida costo efectiva muy, muy interesante. Y por último, pasamos a dos estudios que uno se publicó la semana pasada, me parece que fue el día 22. Muy, muy, muy interesantes ambos dos. Son dos estudios in vitro, pero veréis por qué son interesantes. En este estudio, un estudio japonés, se analizan 10 colutorios. Bueno, perdón, 10 productos de higiene bucal, porque también hay spray y hay una pasta de dientes. ¿Vale? 6 de ellos con CPC, 2 con la combinación de clorhexidina y CPC, 1 con clorhexidina solo y 1 con dermopinol. ¿Y qué es lo que observamos? Que todos los productos prácticamente consiguieron una reducción de la carga viral, salvo aquel que utilizó clorhexidina. En cambio, vemos que cuando se combina, clorhexidina solo digo, en cambio vemos que cuando se combina clorhexidina con CPC, esta combinación que ya hemos visto también antes que era eficaz, pues aquí observamos que la eficacia es realmente buena. ¿Vale? Por tanto, las formulaciones con CPC y dermopinol en este estudio fueron capaces de reducir la carga viral. Como vemos, todos los estudios apuntan a la eficacia antiviral, anti-SARS-CoV-2 que tiene el CPC. ¿Vale? Fijaos qué números tan buenos, hasta 3 órdenes de magnitud, incluso hasta 4, que se redujo la carga viral en los grupos tratados con CPC y también en el tratado con dermopinol en este caso. Y pasamos, perdonad que no me detenga más en cada uno, pero vamos un poco justos de tiempo. Pasamos al último estudio. Este estudio está prácticamente recién salido del horno, es un estudio que se publicó antes de ayer. Es un estudio, perdón, se publicó el martes, no me falla la memoria, y es un estudio tremendamente interesante. Es un estudio in vitro en el que analizaron la disminución de la carga viral in vitro de 2 productos, que aquí os he puesto las fórmulas, uno que contenía CPC y agua oxigenada al 1,5% y el otro CPC al 0,05%, clorhexidina al 0,10% y una bajita concentración de flúor. Analizaron estos productos a ver qué eficacia tenían frente a SARS-CoV-2, pero no se quedaron solo ahí, sino que analizaron cada ingrediente activo por separado. Y esto es lo realmente interesante. Quieren ver si su producto es eficaz y, en caso de serlo, qué ingrediente activo es el que proporciona ese efecto antiviral. ¿Y qué es lo que observamos? Pues que ambos productos fueron muy eficaces en la eliminación en la reducción de la carga viral. Son productos no comercializados en España. Este es un estudio alemán. Y luego, si vamos por ingrediente activo, observamos que el CPC mostró muy buena eficacia, una reducción estadísticamente significativa de esta carga viral versus el control, y que respecto a la clorhexidina sola, parece que no fue eficaz en esta reducción de SARS-CoV-2, pero el agua oxigenada tampoco. La agua oxigenada no fue eficaz en la reducción de SARS-CoV-2 en este estudio. Pero además, lo verdaderamente interesante, o sea, aparte de todo esto que es muy interesante, lo que es muy, muy interesante es que la combinación de CPC al 0,05 y clorhexidina al 0,10 tuvo un efecto sinérgico y tuvo una reducción de la carga viral aún superior al CPC solo. Por tanto, bueno, esto ya lo sabíamos. O sea, no lo sabíamos en virus, quiero decir, lo sabíamos a nivel bacteriano. Sabemos que la combinación de clorhexidina y CPC proporciona un mayor efecto antibacteriano, tiene un efecto sinérgico. No sabíamos que también iba a pasar en virus. Y de hecho aquí se ve muy, muy claramente. Por tanto, ¿qué conclusiones podemos sacar de este estudio tan sumamente interesante? Primero, que el ingrediente activo que proporciona la eficacia antiviral en ambos colutorios es el CPC, al 0,05%. También observamos
que el agua oxigenada o la clorhexidina por sí solas no mostraron eficacia. Y por último, que la combinación de CPC y clorhexidina tuvo un efecto sinérgico. Interesantísimo este estudio. Y bueno, terminar simplemente con otras medidas de salud bucal a tener en cuenta durante este periodo, que no tienen obviamente el mismo aval científico, porque no se han estudiado tanto, no por otra cosa. Pero sí que es una recomendación generalizada, renovar el cepillo tras un proceso infeccioso y más sobre todo en el caso de SARS-CoV-2 para prevenir reinfecciones que no sabemos si se producen, no sabemos cuánto tiempo somos inmunes, prevenir infecciones de otros miembros de la unidad familiar. Y para ello, ya el Consejo de Dentistas en julio emitió un comunicado de prensa donde recomendaba desinfectar el cabezal de los cepillos con CPC, povidona iodada o agua oxigenada durante 1 minuto. Por último, otra medida que sería interesante, pues la limpieza de la lengua, la higiene lingual, de forma diaria con un limpiador lingual, porque en la lengua tenemos los receptores SECA2 a los cuales se une este coronavirus. No sabemos si la higiene lingual ayudaría a arrastrar estos coronavirus. Es una cosa que no sé, hasta la fecha no sabemos que se haya estudiado, pero sí sabemos que la lengua es un reservorio de microorganismos. Por tanto, y todo lo que hemos visto, cuanto mayor equilibrio tengamos a nivel de la microbiota bucal, menos riesgo de que estos patógenos, de que estos microorganismos patógenos pudiéramos aspirarlos y que agravaran un estado inflamatorio sistémico. Tal es así la importancia de la higiene, y este ya es el último estudio que os voy a mostrar hoy, que este estudio, liderado por Warabi, lo que observaron es que en pacientes con PCR, que dieron PCR positivas durante largos periodos de tiempo, durante 44 días, incluso después de haber superado toda la sintomatología de COVID, seguían dando PCR positivas, observaron que estos pacientes no tenían, sobre todo 2 pacientes, no tenían una buena higiene bucal, que realmente estos pacientes no tenían hábitos de higiene por distintos desórdenes a nivel neurológico, pues no realizaban una buena higiene bucal. Y lo que realizaron fue una higiene bucal intensiva durante varios días, que básicamente consistió en cepillado y enjuagado con gárgaras. No especificaron qué enjuague utilizaron, ¿eh? Pero el caso es que los pacientes, tras más de 44 días dando PCR positivas, comenzaron a negativizar en poquitos días, en 4 o 9 días. Fijaos la importancia de la higiene bucal, ¿eh? La hipótesis de los autores es que el virus no era viable en boca, no produce ningún tipo de sintomatología, pero que podían haber quedado restos de ARN viral que dieran falsos positivos. ¿Vale? Fijaos también la importancia, que no lo hemos comentado, de cuando utilicemos enjuagues orales con antisépticos en este periodo, hacer gárgaras, ¿vale? Porque hemos visto que el virus se encuentra en vías respiratorias superiores durante estos primeros 7 o 10 días. Si hacemos gárgaras con antisépticos como el CPC, pues podremos llegar a la boca y también a la parte más externa de la garganta y ayudar a reducir la carga viral de esa zona. Vamos a hablar muy brevemente del papel de la clínica dental. Obviamente no voy a decir obviamente lo que hay que hacer en la clínica, lo hacéis ya de sobra. Simplemente vuestro papel obviamente seguir diagnosticando y tratando cualquier patología bucal, los efectos del COVID, pero incluyo esta diapositiva porque es muy interesante instruir a la población en medidas de salud bucal en reducir el riesgo de transmisión de microorganismos. Al final se trata de una medida de salud pública, ¿vale? Cuanto más sano esté un paciente, menos patología tendrá y menos podrá transmitir a otros pacientes. ¿Vale? Esta sería aquí la importancia. Y ahora aquí una diapositiva que pongo siempre y que considero fundamental, que es la realización de un equipo multidisciplinar entre profesionales de la medicina y la enfermería, de la farmacia y de la clínica dental. ¿Vale? Pensar que el paciente visita estos 3 grupos de profesionales y que realmente los expertos en la salud bucal sois vosotros desde la clínica dental. Hablo por mi experiencia propia, yo estoy de farmacia. En farmacia prácticamente no nos enseñan nada de la salud bucal. Y por lo que tengo en contacto con otros colegas de medicina y enfermería, tampoco. Y realmente la salud general no se entiende sin la salud bucal. Por tanto, necesitamos también de vuestra ayuda. No solo eso, sino que desde la farmacia y desde la medicina y la enfermería se puede realizar detección de pacientes que derivar a la clínica dental por posibles patologías, que aparentemente ni siquiera nos planteamos, un sangrado de encías mismamente,
la importancia que puede tener y la importancia de llevar a la clínica. Igualmente, para la clínica, si se realiza una serie de instrucciones o de prescripciones, pues es interesante saber que tanto medicina y enfermería como la farmacia van alineados. Por tanto, yo sugiero que a nivel local sí que se formen estos equipos multidisciplinares, que creo que repercuten en un beneficio en la salud del paciente. Por último, la recomendación que damos, con todo lo visto hasta ahora, es en entornos sanitarios, en este enjuagado preoperatorio, incluso para la protección del propio personal de la clínica, utilizar la combinación de clorexidina y CPC. Al final sois un colectivo que tenéis un mayor riesgo, y el hecho de indicar también clorexidina para ese enjuagado preoperatorio, que es un único enjuagado, o para vuestra protección en la clínica, es por, además de reducir transmisión de posibles virus, también transmisiones de infecciones bacterianas. El CPC también podría ayudar, pero con la clorexidina cubriríamos un mayor espectro. Y como recomendación generalizada para la población, fuera ya del entorno sanitario como puede ser la clínica dental, durante este periodo especialmente, el uso continuado de un antiséptico seguro como el CPC en estas concentraciones que indicamos aquí. Al final, la propuesta de Dentai, y a nivel personal y a nivel institucional, es que ya conocemos, todos tenemos súper interiorizados los hábitos de prevención, como el lavado de manos, el taparse con el codo al estornudar o toser, la mascarilla, el distanciamiento social. Pues la propuesta es incorporar estas medidas de higiene bucal, el enjuagado con antisépticos bucales y la realización de gárgaras, el enjuagado con gargarismos, para ayudar a reducir esta carga viral y de esta manera ayudar a reducir la transmisión del virus y contribuir de esta manera a la salud pública y disminuir, ayudar a frenar esta transmisión. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo seguiríamos con estas medidas preventivas? ¿Cuándo podremos decirle adiós a este maldito virus, a las mascarillas incluso, que no sabemos cómo será después de la pandemia? Pues realmente no se sabe. Hay cierta controversia sobre si una vez vacunados podemos seguir transmitiendo el virus o no, si podemos contagiarnos o no, ¿vale? He de remarcar que cuando hablamos de, por ejemplo, el uso de CPC o de otros antisépticos bucales, no hablamos de prevenir el contagio. Nos podemos seguir contagiando igual. Lo que estamos hablando es de reducir el riesgo de transmisión, que es realmente lo que nos impide terminar con esta pandemia. ¿Vale? Todas estas medidas están enfocadas a reducir el riesgo de transmisión a otras personas, ¿vale? Y obviamente tienen que sumarse al resto de medidas como la mascarilla y el distanciamiento social. Volviendo al tema, ¿hasta cuándo seguir con estas medidas? Pues no se sabe. Realmente, recientemente salió Pfizer diciendo que con sus vacunas ya no había más contagio de COVID. En otros casos se dice que a lo mejor te puedes contagiar pero no desarrollar la enfermedad. No sabemos si podemos tener carga viral en boca y de esa manera seguir transmitiéndola aunque no tengamos la enfermedad. Y de hecho la Asociación Española de Vacunología nos indicaba que de momento no tenemos pruebas. ¿Vale? Hay algunos estudios que apuntan a que podría reducirse el contagio, pero de momento no podemos decir que por estar vacunados no vamos a transmitir el virus. Y ya termino, simplemente 3 conclusiones muy, muy breves. La primera está clara. Existe una relación entre la salud bucal y COVID-19 y la boca se posiciona como una vía de entrada de infección y de transmisión de SARS-CoV-2 y de otros microorganismos, ¿vale? Por tanto, va a ser muy importante la salud bucal en este contexto y en futuros contextos. En segundo lugar, hemos visto todo el avance científico y los colutorios con CPC podrían disminuir la transmisión de microorganismos como SARS-CoV-2 y otros futuros microorganismos por venir o que ya conocemos, como el virus de la gripe. ¿Vale? Al final, por el mecanismo de acción, podría ser activo frente a distintos virus con envuelta lipídica. Lógicamente, tendría que demostrarse en otros virus, pero hasta la fecha los indicios apuntan a que el CPC podría ser activo en disminuir la transmisión de este virus, algo que obviamente debe seguir validándose en ensayos clínicos con personas, y además podría ayudarnos también en otros microorganismos. Y por último, la mejora de la salud bucal y la salud general de la población
al final repercute sobre la salud pública. Es decir, no podemos concebir, tenemos que hacer llegar este mensaje a la sociedad, que todos tenemos muy interiorizado, pero el resto de la sociedad no. O sea, todos los que estamos en este colectivo, tenemos interiorizado que no existe la salud general si no hay una buena salud bucal. ¿Vale? Y además no solo eso, sino que sabemos que la salud bucal, en este caso relacionada con COVID, pero conocemos, gracias a la medicina periodontal, otras relaciones de periodontitis, por ejemplo, con enfermedades cardiovasculares. Sabemos que la salud bucal es fundamental para la salud general. Por tanto, cuando viene un paciente a tu clínica y le ayudas a mejorar su salud bucal y le das consejos para mantenerla, realmente estás contribuyendo a la salud pública y a tu propia salud. Simplemente el último mensaje, que es el objetivo que tenemos, que al igual que todos tenemos interiorizados el lavado de manos, sería igual de importante lavarse la boca. No me gustaría terminar sin agradeceros en mi nombre y en nombre de Dentaid vuestra atención en esta presentación y sobre todo también vuestro trabajo realizado durante toda la pandemia. Sois unos profesionales sanitarios que habéis estado en primera línea y que seguís estando y seguiréis estando ayudando a mejorar la salud bucal y quedémonos con este mensaje y a mejorar la salud general de las personas. Muchísimas gracias a todos. Os dejo aquí abajo mi correo electrónico por si surge alguna duda tras ver esta sesión en diferido o más adelante. Y ahora sí, pasamos al turno de preguntas. Muchas gracias a todos. A ver. Nos preguntan si, siendo los colutorios con CPC tan efectivos contra la COVID y de fácil adquisición en farmacias, ¿no debería de publicitarse más en medios de comunicación masivos como la televisión su uso? Igual que se hacen colutorios para el sangrado de encías o productos de desinfección de manos y superficies que ahora indican que sirven contra la COVID. Es una información importante que creo que la población no conoce. Muchas gracias. Efectivamente, es el objetivo que tenemos, es poder transmitir todo este mensaje a la población, porque realmente lo que estábamos hablando como colectivo, estamos todos bastante concienciados de este mensaje y es aquí donde os pedimos vuestra ayuda de todos los profesionales sanitarios de poder ayudar a difundir este mensaje y tratar de llegar a cuanta más cantidad de gente, mejor. Vale, nos pregunta Izaskun si es el CPC igual de eficaz en otros colutorios. Se me ha ido un segundo. Vale, si es el CPC igual de eficaz en otros colutorios que no contengan clorhexidina. Sí, lo hemos visto en los estudios. Al menos frente a este virus, el CPC ha mostrado por sí solo ser muy eficaz frente a este virus. Y en un estudio vimos que además con la clorhexidina tenía un efecto sinérgico. Pero el CPC por sí solo, por lo que ha demostrado, ya por sí solo sería capaz de tener esta disminución de la carga viral. ¿Vale? Al menos en los estudios que hemos visto hasta la fecha. Nos pregunta Cristina, ¿el CPC cuál es el nombre comercial? Bueno, el CPC son las siglas de cloruro de acetilpiridinio. Existen diferentes casas comerciales que tienen CPC, tanto en Dentaid como en PHB. Tenemos Vitis CPC Protect, Vitis Encías, PHB Encías, PHB Total, Vitis Ortodóntica. Hay diferentes marcas que pueden ayudar, que incluyen este ingrediente activo. Vale, nos pregunta Jennifer. Sabemos que el uso continuado de la clorhexidina tiñe el esmalte dental. ¿El CPC tiene alguna contraindicación similar o de cualquier otra índole? El CPC, también por su mecanismo de acción, es una sustancia de naturaleza catiónica, la clorhexidina era bicatiónica con dos cargas positivas. El CPC, por su naturaleza catiónica, también podría fijar algunos pigmentos de colorantes, de sustancias que tengan algún tipo de color, como el café, el tabaco, el té, etcétera, incluso la remolacha, pues podría ayudar a fijar estos pigmentos. Sin embargo, lo que hemos visto, llevamos décadas utilizando estos ingredientes activos, que las tinciones serían muchísimo menos frecuentes que con la clorhexidina, que son reversibles en la clínica dental y que son en gran medida prevenibles con muy buena higiene bucal y prestando atención también a la higiene interproximal, ¿vale? Porque muchas de estas tinciones se producen en el área interproximal donde no siempre los pacientes realizan la higiene. ¿Vale? Por tanto, podría podría pasar con muchísima menos incidencia, muchísima menos frecuencia que con la clorhexidina.
Y sobre todo, quedémonos con el mensaje de que son prevenibles. Creo que lo importante, el objetivo ahora es reducir la carga viral, bueno, reducir esta posible transmisibilidad, igual que decíamos con los tratamientos periodontales. Pues es más importante conservar los dientes y luego, si no, con una profilaxis en clínica, que desaparezcan las tinciones. Pues aquí sería algo similar. Uy, perdón, que se me ha ido. Vale, nos pregunta Luis desde Perú. Con referente a la carga viral en niños en la cavidad bucal, ¿es recomendable el uso de CPC al 005 en niños? ¿Y las recomendaciones de ello a los padres de la familia cuáles serían? Vale, estos estudios que hemos visto han sido realizados en adultos, ¿vale? No se han hecho en niños. Sin embargo, el CPC a nivel de contraindicación, el uso de colutorios con CPC, la principal limitación, no hablo de contexto COVID, hablo en contexto en general. La principal limitación del CPC es por el hecho de, en muchos casos, estar formulado en colutorios, ¿vale? No por el CPC en sí, ¿vale? No recomendamos el uso de colutorios con CPC, no, el uso de colutorios en general antes de los 6 años, porque es cuando se calcula que el niño controla el reflejo de escupir y tragar, ¿vale? Para evitar que lo ingiera de forma accidental. A partir de esa edad no hay estudios que lo demuestren, o sea, quiero decir, no se ha investigado sobre niños, pero podría ser una herramienta útil también para frenar la transmisión. La siguiente pregunta es igual, nos pregunta Lorena si existe una edad para usar CPC. No hay una edad concreta, sobre todo el principal limitante, como digo, es el hecho de que sean colutorios. También aparecen las pastas, pero el principal limitante sería el hecho de que aparezca, de que esté formulado en colutorios. Vale, nos pregunta, Ada Delgado también nos pregunta si el uso diario de CPC al 005, 007 podría causar pigmentaciones. Ya lo hemos visto, mucho menos frecuentes que en el caso de la clorhexidina, muy prevenibles y sobre todo reversibles. Vale, Carmen nos pregunta que qué opinamos de hacer enjuagues de CPC o clorhexidina diluidos en agua, si son igualmente eficaces. No, realmente estos productos está demostrada su eficacia a la concentración que hemos visto, al 0,12%, al 0,05, etcétera. Dependiendo del ingrediente activo, cada tiene su concentración. Si diluimos el producto, tendríamos una concentración mucho más baja del producto y no se puede asegurar que fuera igual de eficaz. Por tanto, nada recomendable diluir los colutorios que ya están disponibles para su uso. Ojo, hay algunos productos de otras casas comerciales que para ser utilizados requieren dilución, que al final eso también requiere una intervención del paciente. Pues en esos casos habrá que hacer la dilución, pero de los que estamos hablando vienen ya disponibles para ser utilizados. Vale, nos comenta Selvin. La utilización de seda dental o cepillos interdentales más la utilización de un enjuague bucal que contenga CPC debería ser obligatorio puesto que actúa como un liberador de los espacios interdentales. A ver, la higiene interproximal es importantísima, realizarla de forma diaria, es la gran asignatura pendiente de la población, de ahí que haya una prevalencia tan grande de enfermedades periodontales. No sé si puede considerarse un liberador de espacio, aquí lo sabréis mejor vosotros, ¿vale? Sobre todo la higiene interproximal va a eliminar esta placa bacteriana interproximal y el uso posterior del CPC va a ayudar, pues eso, a mantener la boca lo más libre de carga microbiana patógena posible. ¿Vale? Katia Merino nos pregunta que en cuanto a las concentraciones, si es más eficaz al 007 o tiene la misma eficacia que el 005. Por el momento, los estudios no han encontrado, los que hemos visto hasta la fecha, no se han encontrado diferencias significativas entre 007 y 005. ¿Vale? Luego también sí que es cierto que depende de cómo esté formulado cada producto, tiene que estar lo más biodisponible posible el CPC, etcétera. Pero hasta el momento sería eficaz para el uso que estamos hablando tanto a concentraciones del 005 como del 007. Vale, nos pregunta María Ascensión si es más efectivo el colutorio con CPC o el agua oxigenada al 1% y qué se recomendaría para embarazadas. Pregunta muy interesante, ¿vale? Hemos visto un estudio en el que se mostraba que el agua oxigenada por sí sola no era eficaz en la disminución de la carga viral. También hay algunos estudios al respecto
y parece que tendría de todas formas menos sustantividad, duraría menos tiempo su efecto. ¿Vale? Obviamente faltan más estudios comparativos al respecto. En cambio, la evidencia que hemos visto del CPC apunta a que es una molécula segura y eficaz en este aspecto. Como os digo, faltan más estudios comparativos entre ambos. ¿Vale? Y respecto a las embarazadas, deciros que sí que existen estudios del CPC como embarazadas. Hay un estudio muy interesante de Jeffcoat, publicado en 2011, en el que un grupo de embarazadas que comenzaron a utilizar durante el estudio un enjuague con CPC tuvieron mejores resultados del embarazo, tuvieron una menor incidencia de parto prematuro, si no me falla la memoria. Vale, nos pregunta Oriana Rivera si CPC más clorexidina al 0,12 o CPC más clorexidina al 0,05 si son igual de efectivos en sinergia. A nivel antiviral no lo sabemos, no lo hemos investigado, sería un estudio muy interesante a realizar. A nivel antibacteriano sí que sabemos que clorexidina 0,12 más CPC al 0,05 es una eficacia similar a clorexidina 0,20 y superior a clorexidina 0,12, mientras que clorexidina 0,05 con CPC al 0,05 en algunos estudios ha mostrado una eficacia similar a clorexidina 0,12 sin CPC. Por tanto, a nivel antiviral no lo sabemos, habrá que hacer estudios comparativos. A nivel antibacteriano, los estudios apuntan a que sí. Vale, nos pregunta Victoria que por qué en los estudios no se analiza o se incluyen a los aceites esenciales para evaluar su efectividad sobre el SARS-CoV-2. Bueno, al final, por el propio mecanismo de acción, los que parecen más activos son la povidona iodada y el SARS-CoV-2. Los aceites esenciales también se han evaluado en otros estudios. Sin embargo, como indico, parece que los dos más activos serían estos dos, ¿vale? Tanto la povidona como el CPC. Verónica nos comenta que, y estoy bastante de acuerdo, que sería interesante que este mensaje se difundiera a través de medios públicos para llegar a toda la población. Vale, Pepi nos hace también una pregunta muy interesante, que ¿cuánto tiempo es recomendable enjuagarse en la clínica? ¿30 segundos o 1 minuto? Normalmente la posología que tenemos de enjuagado es de 30 segundos. Varía en función de cada casa comercial y del volumen utilizado. Nosotros recomendamos 15 mililitros durante 30 segundos normalmente. Ahora bien, durante este periodo, con el objetivo de disminuir la carga viral, recomendamos 1 minuto para alternar enjuagado normal con gargarismos y de esta manera ayudar a llegar a la zona de la garganta. Por eso recomendamos 1 minuto durante este periodo. Vale, nos comenta que en su día se retiró triclosan por su efecto de eliminación de bacterias en la naturaleza. ¿Sabemos si con el CPC ocurre lo mismo? ¿Hay algún estudio al respecto o estamos en ello? Hasta la fecha no hay estudios al respecto. O sea, no hay ningún indicio de que el CPC pueda producir este daño medioambiental. Vale, nos pregunta Juan que la clorexidina tiene sustantividad y el CPC no tiene sustantividad. ¿Qué nos dice de esto? Realmente la clorexidina tiene una sustantividad altísima, entre 8 y 12 horas. ¿Vale? Por eso además se recomienda 2 veces al día. El CPC también tiene sustantividad. Tiene una sustantividad de entre 3 y 5 horas. No es tan alta como la clorexidina, pero sin duda es bastante significativa que hasta 5 horas después de utilizarlo podamos tener esta protección. Incluso hemos visto un estudio que lo demostraba hasta 6 horas después. ¿Vale? Por tanto, también tiene sustantividad. La clorexidina entre 8 y 12 horas y el CPC hasta 5 horas. Vale, nos comenta Marta que le ha parecido muy interesante el tema de que las bolsas periodontales pueden hacer reservorios de SARS-CoV-2, indicar que esto hasta el momento son teorías, ¿vale? Y en la bolsa periodontal además tenemos los receptores también EK2, ¿vale? Son teorías, son hipótesis con bastante lógica, ¿vale? Pero todavía falta demostrarlo. Vale, nos preguntan si en estos pacientes que casi siempre tienen pautado periodos de tratamiento o mantenimiento, que si dependiendo de la fase del tratamiento periodontal que se encuentren, si tendría un beneficio colateral el uso de dicho colutorio, ya que aparte de servir como antiséptico para reducir la carga viral, ya que aparte de servir para controlar la microbiota bucal e evitar reinfecciones de las bolsas, sí serviría para reducir la carga viral. Efectivamente, esa es la teoría, que en pacientes periodontales que ya de por sí suelen tener el uso de
suelen tener prescrito por vuestra parte el uso de clorhexidinas, sería muy interesante además combinarlo con CPC por este efecto sinérgico y porque además podríamos ayudar a reducir esta transmisión. ¿Vale? Vale, por el momento parece que no hay... Ah, sí que hay más preguntas. Vale, nos preguntan si el CPC elimina todas las poblaciones bacterianas no patógenas. Efectivamente, el CPC es un antiséptico de amplio espectro, que lo es la clorhexidina, y va a afectar tanto a la microbiota comensal como a la patógena. En este periodo parece recomendable, o sea, no va a eliminar absolutamente toda la microbiota comensal ni patógena, ¿vale? Va a ayudar a controlar su población. Lo que sí que está demostrado que una vez dejamos de utilizar antisépticos en boca, se recupera mucho antes, de una forma mucho más rápida, la microbiota comensal, ¿vale? Volviendo a un estado de microbiota comensal habitual, el que tiene cada uno. Vale, nos pregunta Ada si una persona que aún no ha sido contagiada de COVID-19 y que cree que puede haberse contagiado, puede utilizar el colutorio de CPC para bajar la carga viral, ya que dicen que el virus puede permanecer en boca algunas horas antes de ingresar a vías respiratorias bajas. A ver, como decimos, no decimos, o sea, no queremos remarcar o sea, no creemos que el CPC prevenga el contagio, ni mucho menos. El virus se puede adquirir, contraer la infección exactamente igual. La clave, o lo que creemos, es disminuir la carga viral para reducir la transmisión y también para reducir una posible gravedad de COVID-19, ¿vale? Cuanta menos carga viral en boca, la hipótesis es que podría haber menor gravedad, pero esto obviamente debe ser refrendado en estudios clínicos, ¿vale? Pero es la hipótesis sobre la que llevamos trabajando y en base a los estudios que relacionan carga viral con gravedad de COVID-19. Vale, Diana nos comenta que utiliza el CPC combinado con clorhexidina, que lo venimos haciendo hace meses, nos escribe desde Paraguay. Y efectivamente nos indica lo mismo de que sería muy interesante de que esta información pudiera difundirse a nivel de la clínica, pero también a nivel más masivo para que llegue a toda la población. Efectivamente, coincido en ello. Natalia nos indica que en su clínica los pacientes solo se enjuagan con agua oxigenada, que no lo están haciendo bien. No significa que no lo estén haciendo bien, ni mucho menos. La agua oxigenada está incluida en muchos protocolos. Lo que sí es que aquí remarco es que si confiáis en un antiséptico por el aval científico que tiene, o por el motivo que fuera, confiad en él, pero no lo mezcléis con el resto de antisépticos, ¿vale? Hemos recibido un par de casos en los que se ha combinado agua oxigenada con clorhexidina más CPC y se han producido reacciones adversas en la cavidad bucal, ¿vale? Porque aumenta muchísimo la permeabilidad de las membranas. Por tanto, si confiáis en el agua oxigenada, adelante, perfecto, pero sobre todo no combinarlo con otros enjuagues, con otros colutorios, porque podrían aparecer efectos adversos un poquito importantes. Vale, Mónica nos pregunta si se mezclan el CPC y la clorhexidina o si son 15 mililitros primero de uno y 15 mililitros de otro, o cómo funcionaría esto. Realmente hay formulaciones que ya incluyen clorhexidina y CPC en el mismo producto, ¿vale? Como por ejemplo Periodai, ¿vale? Hay formulaciones que ya los incluyen y no es utilizar primero uno y luego otro. De hecho, no sabemos qué eficacia hay, creo que no lo hemos analizado nunca, no sé si algún estudio lo habrá analizado, de enjuagarse primero con uno y luego con el otro. ¿Vale? Nos preguntan a partir de cuánto tiempo empieza a actuar el CPC bajando la carga viral después de hacer el enjuague. Se cree que es bastante inmediato, ¿vale? De hecho, igual que la clorhexidina tiene una acción bactericida inmediata, pues el CPC no tanto, no tan a lo mejor tan grande, a nivel bactericida, ¿no? A nivel viral, los estudios que hemos estado viendo han demostrado que se reducía la carga viral desde la primera medición que hacían en un estudio a los 5 minutos y en otro a los 15. Por tanto, parece que es bastante inmediato este efecto. Obviamente, como digo con todo, y como decía al principio, sabemos mucho, pero hay mucho que aún no sabemos. Debemos seguir investigando al respecto
y estamos convencidos de que las próximas semanas, próximos meses, iremos teniendo más resultados de estudios científicos, ¿vale? De todos los que están en vigor, algunos en los que participa Dentite, otros que no, en esta línea, ¿vale? Pero es una pregunta muy interesante, pero se cree, como digo, que el efecto es bastante inmediato. Vale, creo que ya no hay más preguntas. Así que si no hay más, porque las que han salido creo que ya están todas respondidas. Por tanto, si os parece, bueno, esperamos un minuto por si surge alguna más. Vuelvo a dejar nuevamente en pantalla mi correo por si tenéis alguna pregunta, por si a las personas que lo vean en diferido les surge alguna pregunta, y estaré encantado de intentar responderla. Me despido, no sin antes agradeceros a todos vuestra atención, vuestras preguntas, que me han parecido interesantísimas, y deseándoos mucho ánimo, que ya queda un día menos para que pase esta pesadilla y que podamos recobrar la normalidad. ¿Vale? Muchísimas... Bueno, me preguntan, acabo de ver una pregunta, que dicen pregunta íntima, si yo ya me vacuné. No, a mí todavía no me ha tocado. De hecho, al no pertenecer a un colectivo de riesgo, pues aún no me toca. Cuando me toque, pues estaré encantado de poder ponerme la vacuna. Vale, nos preguntan si la acreditación de esta sesión, si se adquiere a través de Aula Dentite. No, se adquiere a través de SEPA. ¿Vale? Pues lo dicho, muchísimas gracias a todos por vuestra atención. Espero que os haya resultado interesante y sobre todo que os parezca útil. Contribuyamos entre todos, por favor, a hacer llegar estos mensajes a la población, que creemos que es clave para disminuir esta transmisión generalizada y sobre todo para mejorar la salud bucal y la salud general de las personas y posicionar todo lo que es la salud bucal en el centro de la salud pública. ¿Vale? Muchas gracias nuevamente y que paséis un buen fin de semana. Muchas gracias. Todos tenemos sueños. Tras este sueño hay pasión, investigación y creatividad. El Dentite Research Center da sentido al propósito de mejorar la salud bucal de las personas y nos acerca al sueño de nuestro fundador, que todo el mundo tenga una buena salud bucal para siempre. Investigar es conocer la diferencia entre salud bucal y enfermedad y los mecanismos que la producen. Solo así podremos encontrar las mejores soluciones y aplicar los cuidados necesarios en cada momento de la vida. Generamos nuevo conocimiento para dar respuesta a los nuevos retos en salud. Estudiamos las imágenes reales en 3D que nos permite analizar la estructura tridimensional del biofilm y con ello evaluar los cambios desde la superficie hasta zonas de contacto. En nuestros estudios de laboratorio, simulamos las condiciones reales de la boca en modelos de boca artificial que imitan los cambios que se producen de forma natural. Gracias a la investigación que realizamos en el Dentite Research Center, podemos responder a preguntas como: ¿tenemos todos la misma microbiota oral durante toda la vida? ¿Podemos predecir enfermedades y cambios en la salud? La investigación permite descubrir componentes activos más efectivos y, lo que es más importante, conocer la mejor forma de administrarlos. Para que cada persona tenga su solución, llevamos a cabo una intensa labor. Hemos desarrollado cepillos dentales e interproximales capaces de aportar soluciones a las necesidades de cada persona y condición. Desarrollamos las ideas hasta hacerlas realidad, siguiendo las normativas de calidad y la evidencia científica, tanto en estudios internos como en colaboraciones con prestigiosas universidades. La innovación consigue desarrollar nuevas soluciones que mejoren nuestra calidad de vida y nuestra salud. Dentite Research Center. Pasión por mejorar la salud bucal de las personas.